Sobre el tema del ex senador Jorge Enrique Robledo, de las cifras. Hoy el presidente en un trino entre líneas reconoció que sí hay un error, en lo que dijo la ministra de Minas, pero lo justifica diciendo que todo el mundo comete ese error, ¿no? La verdad es una defensa a su ministra, como lo ha venido haciendo en ocasiones. Pero reconoce que hubo un error. Reconoce, habla de un error matemático, pero digamos que en todo el contenido del trino, porque además es un hilo de 2 trinos, lo que hace es defenderla de principio a fin. Mire, le voy a mostrar el primero, que es como la respuesta a un tuitero, pues que empieza a criticar ahí en las redes sociales este polémico informe de la ministra. El presidente dice lo siguiente: este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos, ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse o dejar robar los dineros públicos. Se le critica porque dio como certeza el resultado, que es una agregación de probabilidades. Luego, en el siguiente trino dice lo siguiente: de hecho, casi todos los ministros de Minas han cometido el mismo error matemático. No es lo mismo la aritmética que la estadística. La prensa repite ese error a diario. Todo dato sobre reservas, hasta las más probadas, son probabilidades. Ojo a esa última frase: todo dato sobre reservas, hasta las más probadas, son probabilidades. Bien, pues eso es lo que dice el presidente en lo que tiene que ver con su ministra. Entre tanto, en el encuentro con su homólogo de Ecuador, con Guillermo Lasso, en el país vecino, el presidente Petro habló también de este tema, habló de la integración energética, dijo que esa integración debe darse a nivel latinoamericano y propuso una troncal electroenergética desde la Patagonia hasta la frontera con México. Ahora tenemos que ver no tanto cómo comerciamos entre nosotros energía eléctrica, sino cómo entre nosotros y el resto de América podemos comerciar energía eléctrica. Bueno, Mauro, yo creo que aquí ya el presidente pues amulla su estilo. Él tampoco pretendamos que el presidente salga y diga: ay, no, sí, la ministra cometió un error. No, pero ahí entre líneas reconoce que fue inexacta. Lo que pasa es que su manera de defenderla es diciendo: es que ella no asesina niños. Pues obviamente no. Es que ella no bombardea. Pues obviamente no. De acuerdo, ese no es el debate. Esa no es la manera, ese no es el debate y esa no es la comparación, creo yo humildemente. Y además dice que es que todos cometen ese error. Creo que no. Yo por lo menos no había visto que un ministro de Minas cometiera ese error en Davos. Y uno también se pregunta por qué el presidente pues está como tan empeñado en mantener a esta funcionaria allí en el cargo cuando le hace tanto ruido a su labor, ¿no? También de pronto él podría hacer un análisis interno y decir: bueno, no, pero eso no va a pasar. Voy a hacer que dé un paso al costado y seguimos fluyendo por este camino que es tan importante para el país. Pero sí, parecería que sigue empeñado en defender a su ministra, y en el entretanto queda pues esa duda que expresa allí la ex viceministra, esto parece un trabalenguas, con el tema de que podría haber un apagón aquí en Bogotá. El respaldo político que un presidente dé a sus ministros, por lo menos hasta el minuto antes de que se caigan, no digo que la ministra Vélez se vaya a caer, muy probablemente ningún ministro de este gobierno se va a caer por fuerza del Congreso, quizás haya cambios, reajustes ministeriales, qué sé yo, pero creo que por fuerza del Congreso no va a suceder. Pero cualquier respaldo que dé un presidente a sus ministros es razonable, es esperable, es lo natural. Obviamente no va a terminar sacrificándolo de frente. Lo que es interesante es ver la calidad del argumento con el cual se hace esa defensa. Y cuando el presidente dice que se cometió un error matemático porque se terminaron confundiendo las matemáticas con la probabilidad, como que deja a todo el mundo: wow, ¿cómo es que es la cosa? Recordemos el error, si es que fue error, si es que no fue una manipulación de datos, que se hizo en ese informe del ministerio. Hubo unas reservas que están probadas con 90% de probabilidad de convertirse en producción, se sumaron con otras que solo tienen el 50% de probabilidad de convertirse en producción y se sumaron con otras que solo tienen el 10% de probabilidad. Es decir, es una suma de peras, manzanas y mandarinas, y eso lo que termina dando es un salpicón horroroso del que no se pueden derivar conclusiones para la política pública, como decir que tenemos gas hasta el año 2038 o hasta el año 2042, algo que el mismo presidente Petro también dijo que hasta después del año 2040 aguantaban las reservas. Tampoco es correcto decir que todos los ministros han cometido el mismo error. ¿Cuándo hemos oído a un ministro del sector decir que Colombia tiene reservas de gas para 16, 18 y 20 años por delante?
No hemos oído eso. Hemos oído persistentemente que las entidades técnicas, que las agencias técnicas que andan calculando las reservas cada año, dicen, quedan tantas reservas de petróleo, quedan tantas reservas de gas, las probadas, las probables y las posibles, y son de tales magnitudes. No salen a decir, y no hemos oído nunca a un ministro diciendo que tenemos reservas para 18 años, no lo hemos oído. Por lo tanto, no es un error cualquiera el que se comete, además da pie para esas afirmaciones de política pública terribles, como decir que no va a haber nuevas licencias de exploración, y tampoco es algo que cometan todos los ministros. Una última observación. Cuando la exviceministra, como dice Paula, un trabalenguas, la exviceministra Belisa Ruiz advierte que puede haber cortes de energía en Bogotá en el mediano plazo, esa distinción entre corto y mediano plazo es clave. En el corto plazo uno tiene la infraestructura que tiene, para el mediano plazo tiene que ampliar esa infraestructura. De hecho, ella ha advertido que en líneas de transmisión y en subestaciones se necesita nueva inversión, que los recursos están, que lo que se requiere es que el gobierno actúe rápidamente y que además tenga una buena actitud componedora con el sector privado. Esas dos cosas por el momento no se ven por ningún lado. Vean ustedes la paradoja. Decía el presidente Gustavo Petro, con los embalses llenos y las tarifas para arriba. Uno podría decir, con los embalses llenos y amenaza de apagón en Bogotá por cuenta de no hacer las inversiones que se necesitan. Vaya usted a ver.